Y si tengo ya el gamma seco, ya no tiene sentido que esté usando este peso específico unitario modificado. Porque ¿dónde lo voy a aplicar este peso unitario modificado? Tendría que ser en este tramo, que no es correcto. Oye, me van a disculpar, pero aquí un poquito estoy tentado a creer de que he leído esto, he analizado esto, pero no he pensado lo suficiente como estamos haciendo ahora juntos para ver la lógica. Aquí tengo una lógica muy clara, ¿no es verdad? Los pesos que vamos a usar, el de 1 y de 2. Pero cuando está por aquí abajo, cuando D es mayor a B, cuando está aquí abajo, la nave freática, no toma en cuenta nada de eso, simplemente voy a tomar esto, ¿no? Y esto sí tiene que ver, entonces, estamos usando aquí esto para tomar en cuenta el grado de succión como tal, este peso que estamos tomando en cuenta acá, ¿ya? O sea, tendría que ser, tal vez, puede ser que yo mismo me haya equivocado y aquí tenga que ser el sigma T, que tenga que usar para calcular este Q. Podría ser, pero no creo, porque ya estoy muy lejos de la napa freática como tal, ¿no es verdad? ¿Ah? Pero claro que me va a afectar, evidentemente. Es que el Q va a ser aquí un poco inferior porque voy a tener todavía el impacto de la capilaridad, ¿no? de las aguas, donde los poros todavía no están totalmente rellenados por aire, sino por agua. O sea, es probable, déjenme investigar un poquito más, la próxima clase sí les voy a contar el cuento, posiblemente que aquí tenga que usar yo el gamma T, este gamma T que estamos considerando aquí, ¿ya? Es probable. Es probable que me están pidiendo que calcule este T. Yo Anótense, por favor, aquí yo mismo también tengo una duda, lo vamos a ver juntos, ¿ya? Bueno, y el caso D es bien sencillito, ¿no? El caso 3 es cuando la napa freática está más abajo que el ancho B. En ese caso, directamente voy a usar simplemente el peso seco, peso específico seco, y se acabó, ¿no? Aquí tengo un poquito de problema en la transición esta cuando D es igual o menor a B, como tal, ¿ya? ¿Y qué voy a usar aquí como Q? Me inclino, a esta parte está muy clara, espero que esté muy clara también para ustedes, ¿no? Es el peso de esta columnita aquí, de 1 por el peso seco, y aquí es de 2 por el peso relativo, donde estoy restando el peso del agua. El agua no me ejerce ningún aporte a la capacidad portante del terreno. Aquí no tengo problema. Mi problema ahorita está un poquito con el caso 2, ¿ya? Y aquí, en esta formulita. Es probable, puede ser que yo me haya equivocado al dibujar la formulita y ese sea un gamma T como tal, ¿ya? Vamos a revisar esto con calma y les aviso la próxima clase. El tercer caso también no nos da ningún problema, ¿no? Bien. Hay un segundo procedimiento que nos ofrece el señor Vanapali, que no sé si voy a mantener eso en el documento porque y es mucho ir para allá. Usted lo voy a no creo, aunque es más lógico y moderno lo que nos propone ese señor Vanapali, ¿no? Trabajó también mucho sobre la capacidad portante de modelos de cimentaciones en suelos parcialmente saturados. De hecho, tenemos nosotros la formulita que la he vuelto a escribir aquí porque mientras tanto ya seguro nos hemos olvidado un poco, si quieren ustedes, ¿no es verdad? Y aquí están las definiciones, ¿no? Componente de C. Aquí ya no es escrito que tiene que ser los característicos. Debería haber escrito los característicos. El Q, que el Q es simplemente el peso específico por DF, ¿no es verdad? Que es la profundidad. Y el aporte del peso propio, ¿no? Que es el B. Claro, esto es válido para un caso bidimensional, donde no estamos considerando aquí los 4 coeficientes de corrección que hemos visto hace un momento, ¿de acuerdo? Bien, Vanapali entonces nos propone una resistencia al corte modificado por la matriz de succión y ha encontrado experimentalmente este Q diferente al que estamos usando normalmente,
y por eso lo he escrito acá ¿ya? Que sería este QU, donde es función de la cohesión, que tendría que ser característico. Aquí la diferencia entre la presión atmosférica y la presión del agua que tenemos, la succión, el grado de succión elevado a este coeficiente psi, que es función del índice de plasticidad, es lo que ha encontrado él, por la tangente de phi. O sea que de hecho lo que nos dice entonces el señor es que en este caso vamos a tener una fórmula corregida. Partiendo de esta fórmula, Panapelli encuentra esta nueva fórmula, siempre y cuando tengamos nosotros el grado de saturación y el índice de plasticidad del terreno que estamos viendo. Fíjense, este coeficiente se mantiene inalterable, ¿no es verdad? Pero aquí sí tenemos una nueva fórmula donde sí estamos usando el coeficiente de corrección SC, que tiene que ver con la forma de la zapata, ¿no es verdad? Bueno, esto tal vez lo dejamos acá, pero esto les muestro para que vean que se ha trabajado, se sigue trabajando en esto, se sigue trabajando, no tenemos todavía una solución definitiva para poder representar esos resultados experimentales que encontramos, por ejemplo, aquí en Cochabamba y que han encontrado en otros lugares del mundo también, ¿no es verdad? Y cómo se reduce la capacidad portante, la pintamos acá en función del grado de saturación que tenemos aquí o la matriz de succión, si quieren ustedes, podríamos hacer también esto con el grado de saturación. Eso sí es importante. Y aquí tenemos que extremar esfuerzos cuando tenemos el caso de que oscila mucho la napa freática, donde estamos estudiando, ¿de acuerdo? Y finalmente Paparelli nos ofrece y nos dice, son datos experimentales que él pudo encontrar, circulitos, y nos ofrece esta formulita que es la que les he mostrado, ¿ya? Que está en función de la matriz de succión, cabalmente, ¿no? O atmosférico menos A del agua que se va a poder encontrar, y cómo va variando la capacidad portante del terreno. Algo que tiene que estar clarito para nosotros y que no se olvide nunca es que cuando el suelo está saturado o parcialmente saturado, la napa freática está muy cerca al plano de transferencia de fuerzas, o sea, al plano de fundación, tenemos capacidades portantes menores y tenemos que tomarlas en cuenta. Bien, sigamos un poquito para adelante. Aquí quiero pedirles, no sé por qué he puesto esos problemas, hay varios problemitas acá en este libro, que lo he leído, lo he usado, hay problemas interesantes sobre todo de cimientos, y puse aquí como problemas para sacar de aquí un par, y no he sacado como tal, o sea, no he preparado eso muy bien. Sé que tengo, este libro existe, que está muy bien hecho de dos señores españoles. Ustedes pueden leer después esto y van a poder buscar en la red. Sin duda van a tener que encontrarlo. Pero lo más importante, tal vez esta lámina, a decir verdad, yo debería sacarla de acá porque me molesta. Porque aquí lo que yo quería hacer es trabajar más sobre la estimación de parámetros. Que si hemos trabajado en el capítulo 3, pero aquí les muestro una serie de fórmulas empíricas, totalmente empíricas, en función del número de golpes del ensayo SPT, como tal. ¿De acuerdo? Y aquí en esa formulita dice N1, todos están con N1, que significa el número de golpes normado a 60% de la energía. ¿Ya? O sea, es lo que podemos hacer nosotros. Y fíjense ustedes cómo va variando. Bueno, y esto es para suelos arenas y arenas limosas y este tipo de expresiones. Y tenemos japoneses de aquí, Terzaghi ofreció Terzaghi primero esta formulita. Fíjense la cantidad de formulitas que tenemos. Aquí solamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Desde el 48 hasta 2014. Esa tablita la hizo el profesor González, que lamentablemente falleció hace un mes,
espero que no haya sido de COVID, Colombia, me pareció porque estaba con unos 84 años, 85 años. Falleció. Podemos echar mano un poquito a estas formulitas y ver pues el promedio. Incluso podemos hacer lo que yo he hecho alguna vez en algún estudio. He calculado todas esas formulitas y he supuesto que son ensayos y las he manejado estadísticamente. ¿Ya? Cada uno me da valores diferentes y me ayuda un poco a comprender la magnitud, el rango de valores de ese mi ángulo de fricción interna que debo tener. Y si yo esto manejo como si fueran ensayos, ¿ya? Cada una de esas formulitas empíricas que vienen de otras fórmulas, de otros datos de trabajo de laboratorio, ¿no es verdad? Me permite sacar entonces un ángulo de fricción característico, ¿ya? O tenemos la aplicación directa del SPT. Ya les había dicho cuando hablamos del SPT, que es un ensayo muy popular en Latinoamérica y también aquí en Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, casi todos los países latinoamericanos, ¿no? Se ha difundido mucho porque es un ensayo sencillo, pero pucha, lo sencillo no es lo mejor en este caso, ¿no? Porque tiene que ser bien hecho y tiene que ser bien interpretado como tal. Podemos usar para prediseños este tipo de rangos de valores, ¿de acuerdo? Vamos a usar un poco en función del NSPT, que nuevamente vamos a usar el 60, ¿no? N60. Y aquí tengo el SPT que podemos tener. Bueno, aquí tengo 5 rangos de la compacidad del terreno. Ese es el valor experimental finalmente, ¿no es verdad? Y vamos a poder adoptar tensiones admisibles probables. O sea, aquí estoy introduciendo ya el coeficiente de seguridad, no se me olviden, que ya está dentro del coeficiente de seguridad, ¿ya? Y además esto va a estar en función del ancho de la zapata, o sea, la dimensión menor de la fundación de la zapata, ¿ya? Y se han hecho ensayos, evidentemente. Eso viene también de ensayos, y eso lo presenta Schneid. Schneid es uno de los grandes especialistas ahorita en fundaciones superficiales que hay en el Brasil, trabaja en Curitiba. Él ha estado aquí en Bolivia, ha estado con nosotros en San Simón un par de veces. Se lo he invitado para hacer algunos ensayos y alguna investigación conjunta a Ferdinand Schneid, ¿no? ¿Ya? Y fíjense ustedes, aquí hay unos valores aproximados que podemos adoptar como tensión admisible. Y esto se hace para rediseños en elementales. Cuando la estructuralista me pide cuál es la capacidad portante que debo asumir, ¿no es verdad? En función más o menos al ancho de la zapata, que se puede prever, adoptamos valores como tal. Y es bueno que ustedes tengan en mente entonces cómo varía la capacidad portante en función al número de golpes que se ha tenido ya normado, ¿no es verdad? Y son rangos bastante amplios, pero de todas maneras nos da ya una muy buena idea de la capacidad portante que vamos a adoptar. Si tenemos un suelo donde tenemos un NSPT que va a estar entre 10 y 30, fíjense ustedes cómo va variando la capacidad portante que vamos a usar en función al ancho de la zapata. O si tenemos un material muy bien compactado, donde necesitamos mucho más golpes para penetrar los 30 centímetros que tenemos que presentar, ¿de acuerdo? Y en general, fíjense ustedes que la capacidad portante va reduciéndose a medida que se aumenta el ancho de la zapata. Fíjense esas tendencias, ¿ya? O sea que tenemos que tener cuidado cuando hacemos, parece tan sencillo hacer el diseño de una zapata, ¿no? Pero si tomamos en cuenta toda la información, toda la experiencia, todo lo que se va a ser resumido y se va resumiendo de tantos ensayos y tantas mediciones y también tantos colapsos, nos damos cuenta de que tenemos que ser siempre cuidadosos en calcular no solamente el Q de hundimiento, sino sobre todo el Q admisible, o sea, elegir adecuadamente ese factor de seguridad, ya sea global o sean los coeficientes parciales de seguridad que sí vienen establecidos en las normas como tal. Veamos qué ocurre. Esta es para los suelos granulares, ¿ya?
Este es para los suelos granulares. Arcillas, hasta arcilla limosa podríamos ir máximo acá. Material un poco grueso, grava si quieren ustedes. Y para los suelos cohesivos. Está sin H porque está en portugués esto, ¿ya? Sin H. Y fíjense, en los suelos cohesivos, y aunque hay una norma y estamos viendo eso, estudiando, que el SPT no se lo puede usar directamente para arcillas, ¿no? Hay una cierta limitación en el uso del método esto. Y fíjense cuáles son entonces los valores que se van asumiendo tentativos, diseños preliminares, teniendo simplemente el ensayito del SPT, sin ir, por ejemplo, a través del coeficiente del ángulo de fricción interna, que sí necesito yo para calcular el U, con la formulita de Brink-Hansen, ¿verdad?, que acabamos de ver el día de hoy, ¿no? Entonces, es una cosa mucho más directa, usando simplemente el SPT. Podemos usar también el SPT o la formulita Brink-Hansen y estimar el ángulo de fricción interna con estas fórmulas, ¿ya? Eso tenemos que hacer. Bueno, y para diseños preliminares también, esa presión última de hundimiento, ¿ya? Están datos aquí en kilopascales, por si acaso. O sea, olvídense de las unidades que ustedes usaban antes. Estamos usando ahora unidad de esfuerzos Newton por metro cuadrado, como tal, ¿no? Bueno, y en función a la relación de B y H, y todos efectivos, por si acaso, ¿ya? Efectivos. Y la profundidad. Normalmente aquí usamos una profundidad de 0, de 1 y hasta 2, no más. 0, 1, 2, profundidad. B equivalente o B efectivo, el efectivo 0.5. O sea, ese es el rectángulo cabal, ¿no? ¿Verdad? Perdón, este es el cuadrado. Cuadrado, aquí es rectángulo. Y aquí un ángulo de fricción y una cohesión característica, ¿ya? Con sus diferentes valores. Entonces, si yo tengo ángulo de fricción característico, la cohesión característica, busco aquí en esta mi tablita y tengo además la forma de mi zapata y a qué profundidad quiero ponerla. De aquí digo, bueno, que sea 1 metro, entonces voy a poder ver en todas las columnas de 1 metro cuál sería mi capacidad última, donde tengo que aplicar todavía mi coeficiente de seguridad. Eso es importante, ¿ya? Coeficiente de seguridad. Entonces, o sea, esto ya es trabajo procesado, datos numéricos que me ayudan rápidamente a hacer la estimación de esa mi presión última de hundimiento como tal. Ya cuando tengo, grosso modo, un rango de valores, ya sea de phi como de C, como tal. Y bueno, y voy a simplemente tratar de hacer una correlación lineal en el caso que tenga valores que no entran exactamente aquí. Pero fíjense ustedes, phi 0, y de verdad, como esto es para suelos bien finos, arcillas prácticamente, donde están tomando cohesiones que van de 50 a 150 kilopascales, ¿no? O sea, kilonewton metro cuadrado. Pascal, no se olviden nunca, es newton por metro cuadrado. Y ángulo de fricción 0. Esto es definitivamente arcillas. Lo que está aquí es arcillas. Aquí ya son limos arcillosos, ¿no? Y aquí abajo ya son, esto por ejemplo ya es totalmente arena, grava donde la cohesión es igual a 0 y el ángulo de fricción 35. Ojo, no se olviden, y eso han estudiado ustedes en suelos, de que hay dos características básicas, dos extremos básicos. Suelo fino, arcillas, ¿ya? Tiene cohesión, pero no tiene ángulo de fricción. No tiene, ya, ángulo de fricción está bien. Hay cohesión. Ese es el extremo, ¿no? O sea, si yo hago un esquema aquí en el eje vertical, en la abscisa pongo la resistencia pico de corte y aquí en el eje horizontal pongo el esfuerzo normal, ¿de acuerdo? Voy a tener una línea recta, ángulo de fricción 0. Y si una cierta cohesión, la cohesión va a ser simplemente la distancia entre el punto 0 y el lugar donde está esa resistencia a la corte máximo.
extremo 1. El otro extremo está aquí, que es material totalmente granular, gravas, arena gruesa, donde sí tengo un ángulo de fricción, pero no tengo cohesión. O sea, en este caso esta es una línea que pasa por el origen y tiene una pendiente de 35 grados, ¿no? Pasa por el origen. O sea, son los dos extremos que tenemos de la relación Mohr-Coulomb, o una línea horizontal o una línea inclinada que pasa por el origen y donde solamente tengo fricción como tal. Claro, y de hecho tienen que fijarse ustedes que tenemos aquí coeficientes mucho más grandes, ¿no? ¿Ya? Definitivamente, ¿ya? Pues esta tablita nos ayuda a entender las tendencias que vamos a tener, ¿ya? Bien, anexo, aplicación de la teoría elástica y plástica. Eso es un anexo que vamos a tener en esta unidad 3, como tal. Pero no, esta vez he decidido no cansarlos con todas las matemáticas que hay aquí, porque no nos va a dar tiempo. Sin embargo, permítanme un poquito conversar un momento más sobre algunos elementos fundamentales que teníamos que usar, que ustedes seguramente ya han aprendido cuando han visto la mecánica del medio continuo o cuando han visto o están viendo la teoría de los elementos finitos como tal. ¿Y cuál es el planteamiento general que tenemos normalmente? El planteamiento general y lo que estamos buscando son básicamente encontrar el tensor de tensiones o de esfuerzos, las deformaciones unitarias y los desplazamientos. Y aquí, de hecho, tendría que ser, aquí voy a corregir esto porque tendría que ser deformaciones unitarias. Son adimensionales. ¿Ya? Elementos del tensor, que son elementos de segundo orden también, y los desplazamientos. Ese es el planteamiento general. Y sabemos nosotros que el tensor, un tensor de esfuerzos, tensor de segundo orden, es un tensor, las tensiones, en sí es una matriz 3x3, donde tenemos 9 elementos, ¿no es verdad? Pero bien, esta matriz es diagonalmente simétrica. O sea que las incógnitas realmente que tenemos, entonces, no son 9, sino como hay una simetría de diagonal, entonces son 6. Son los 3 valores de la diagonal, más los otros 3 valores que están en la parte superior de la diagonal, que son iguales a los otros valores que están en la parte inferior de la matriz, 3x3. Con otras palabras, el elemento, por ejemplo, sigma 1,3, que estaría aquí, va a ser igual al elemento sigma 3,1 que está aquí abajo, porque es simétrica. Aquí vemos que tenemos entonces 6 incógnitas que tengo que calcular. Lo mismo ocurre con el tensor de deformaciones unitarias, que también es de segundo orden. Son otras 6 incógnitas que tengo. Y finalmente voy a tener como incógnitas los 3 desplazamientos, U, V y W, ¿no? Estamos hablando aquí de un eje de sistemas cartesiano, donde es X, es Y y es Z. ¿Ya? Son 15 incógnitas que tengo. O sea, ustedes saben que el número de ecuaciones que tenemos que tener para que se resuelva un problema tiene que ser igual al número de ecuaciones que podamos tener para resolver el problema, ¿no es verdad? En este caso, evidentemente, son 15 ecuaciones y vamos a encontrar y tenemos también 15 ecuaciones que tenemos que integrarlas, ¿no es verdad? Hay 3 ecuaciones de equilibrio, tengo 6 ecuaciones de compatibilidad, que es lo que también se llama la compatibilidad, que son las relaciones entre deformaciones unitarias y desplazamientos, y son 6 ecuaciones constitutivas, la relación esfuerzo, deformaciones, relación esfuerzos, deformación, se puede, a lo mejor hablar nomás en singular acá, esfuerzo, formación. Entonces, o sea que nuestro problema en cierta medida está totalmente resuelto y es lo que usamos en la mecánica del medio continuo. Tengo 15 incógnitas, tengo 15 ecuaciones y tengo que integrarlas, tengo que modificarlas y hacer todo lo necesario para resolver el problema, tomando en cuenta mis condiciones iniciales y las condiciones de bordo, ¿no?
que vamos a tener. Ojo, aquí todavía no estoy usando la cuarta variable independiente. Aquí estoy usando 3 variables independientes, que es el X, Y y Z, ¿no es verdad? En el espacio. No estoy usando el tiempo. Porque si usaríamos el tiempo se complica mucho más la historia y la solución que podamos tener. ¿De acuerdo? Ese es el planteamiento general. Con otras palabras, entonces, es lo que tenemos. Tenemos la compatibilidad, las relaciones con el desplazamiento y el desplazamiento con la deformación. Y la ley constitutiva, ya saben lo que es una ley constitutiva, creo que hemos hablado de esto, es la relación entre deformaciones unitarias y los esfuerzos. Y el equilibrio, bueno, es más sencillo, ¿no? El equilibrio se relaciona con los esfuerzos, relaciona el esfuerzo con fuerzas. O sea, ese es el criterio básico que podamos tener para resolver este tipo de problemas. Y bueno, y aquí entramos entonces a las matemáticas que en este curso ya no vamos a hacer. Me encantaría que ustedes tengan más de esto porque es cargarles, creo, innecesariamente con la deducción de las diferentes ecuaciones. Esas son las ecuaciones de compatibilidad, cabalmente, ¿no? Los 3 esfuerzos, y aquí ya tenemos que usar matemáticas de diferencias con parciales, ¿no es verdad? Como tal. Bien, entonces yo propongo que nos quedemos acá. Ya no vamos a desarrollar más esta parte porque, a mi entender, no vale la pena, no tendría mucho sentido. Entonces, nos vamos a quedar aquí. La próxima clase vamos a avanzar. No vale la pena empezar aquí por unos 10 minutos la unidad 4, que son asentamientos. Eso lo vamos a ver la próxima clase, el día miércoles. Voy a hacer todo lo posible para tener la clase. No, el miércoles, no, pues. Aunque yo pienso que sí, yo creo que si no voy al campo, tengo problemas en un proyecto ahorita. Yo aviso oportunamente, ¿les parece? Por favor. Yo voy a mandar un mensaje el martes en la noche. Como ustedes siempre están pegaditos a su WhatsApp y a su aparatito del diablo, y andan usando mucho tiempo para hacer eso, entonces que todavía no se me, ya se me han salido varios y todavía no he tomado lista. Ya, ahora sí ya tomé lista, ¿ya? Entonces tengo la lista, son un par de personas que se han salido antes de tiempo, pero en fin, vamos a suponer que, bueno, no sé quiénes han estado, ya tomé la lista. Entonces el martes yo les voy a mandar un mensajito por el WhatsApp para anunciar si hacemos clase el miércoles, ¿ya? Y así vamos a ganar y ganar tiempo con todo lo que todavía nos falta, ¿de acuerdo? Bien, yo les deseo un buen domingo y que trabajen, que les vaya bien y por favor síganse cuidando porque ese coronavirus deja de ser chiste, ¿no es verdad? De acuerdo, buenas noches entonces a todos y los que han estado presentes se les agradece, aunque no debería agradecer, pero se les agradece por la presencia y les voy a mandar algo más de información para que sigan estudiando, ¿ya? Hasta luego.